Un ratito antes de que me... A ver, no, pasar. Habíamos visto en este caso lo que corresponde al desarrollo de la cultura árabe y en este caso en consecuencia también del Islam, ¿correcto? Bien, entonces vamos a entrar en este caso a las primeras, a un acercamiento sobre la Edad Media, ¿ok? Ya, entonces ya las sociedades antiguas de alguna manera han ido ya cayendo, algunas han sido sometidas por grandes imperios, ¿no? Como por ejemplo el Imperio Romano, y el Imperio Romano en este caso se dividió, ¿no? Como ya hemos visto, tanto en el Imperio Romano de Occidente como en el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? De los cuales el más perjudicado fue en este caso el Imperio Romano de Occidente, que estuvo al merced de una serie de, en este caso, reinos, ya que son considerados los llamados reinos bárbaros, ¿ok? En sí es el término bárbaro, ya es una expresión, en este caso, es una expresión general, ¿no? Que los romanos designaban, en este caso, a aquellos que no conocían, simplemente que iban fuera de sus fronteras y que no los conocían, ¿correcto? Ahora, a la caída, a la división del Imperio Romano, ya el Imperio Romano Occidente fue el más perjudicado. Y fue el más perjudicado en ese caso porque estuvo a merced de todos estos reinos, que eran varios, como hemos visto, ¿no? El reino ostrogodo, visigodo, franco, germano, vándalos, ¿ok? Entonces, cayó el Imperio Romano, se dividió, el Imperio Romano Occidente no pudo detenerlos. Ya fue prácticamente presa fácil y lo empezaron a invadir, ¿correcto? Entonces, en los últimos tiempos, en ese caso del Imperio Romano, se caracterizó más que todo por una crisis muy fuerte y el empobrecimiento del pueblo, ¿no? Debido más que todo al estancamiento del comercio, ¿ok? Desaparecen los pequeños propietarios y en este caso surgen modalidades de servidumbre, ¿no? Como más o menos ustedes pueden imaginar, sea las personas se sometían a un gran patrón y en este caso recibían ciertos ingresos muy escasos en realidad. Es ahí donde aparecen los colonatos, ¿no? Que fueron en este caso parcelas donde se obtenían ganancias, ¿no? El trabajo de ciertas parcelas. A mediados del siglo IV después de Cristo, dichos colonos forzaron o fueron forzados a residir en una sola parcela, o sea, tenían un pedazo de tierra, imagínense, no sé, una gran barra de chocolate, y que está dividida en pequeños pedazos, ¿ok? Entonces, el colono solamente podía quedarse en una pequeña porción de chocolate. Entonces, eso fue el colonato, ¿no? Entonces, de alguna manera restringieron a su pequeña parcela. La trabajas y te quedas ahí a vivir. Y se les prohibió a ellos vender cualquier tipo de bienes, o sea, ellos no podían comerciar, solamente podían trabajar la tierra. Entonces, cuando restringes a las personas, no pueden en ese caso tener actividades comerciales, reduce su capacidad adquisitiva, ¿ok? Morían de hambre, era su único sustento. Si no trabajaban, se morían y ninguna gente los apoyaba. No, la tierra era su único sustento. Como te vas dando cuenta, por ejemplo, les limitaban, solo podían trabajar la tierra, no podían comerciar. Entonces, le estabas quitando a esa gente otra posibilidad de generar dinero, o de generar alguna forma de riqueza. Esto, como les decía, empobreció, causando un disgusto general hacia el Imperio Romano, ¿ok? Pero esta restricción, o sea, siempre como les decía a los chicos de otro salón, normalmente la causa de los cambios, lo que ustedes de repente en algunos años van a conocer revoluciones, suelen tener
su caldo de cultivo, o sea, su generación, cuando las personas, cuando los pobladores no cubren sus necesidades básicas, cuando no pueden comer bien, cuando no pueden alimentar, cuando no pueden, en este caso, tener beneficios básicos, esenciales, es donde ahí empiezan los cambios. Y lo van a ustedes ver, lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, el descontento que había del Imperio Romano de Occidente, pero después lo vamos a ver en distintas monarquías, lo vamos a ver en en distintas naciones, cuando más adelante veamos, en este caso, la historia tanto de la edad moderna como de la edad contemporánea. Entonces, la causa formal de la caída del Imperio Romano de Occidente se dice que fue debido a las invasiones, ¿no? Y además, en ese caso, el debilitamiento económico y político, lo que derivó a una falta de fuerza militar. O sea, ese tipo de condiciones hacía que la gente simplemente no se enrolara al ejército. ¿Para qué yo voy a pertenecer a un ejército que cuya nación no me cubre a mí mis necesidades básicas, me prohíben ciertas actividades comerciales, me prohíben ciertas actividades comerciales, entonces no tengo ningún interés de defenderlos. Entonces, la falta de fuerza militar, y en este caso las invasiones, no solamente de un reino, eran varios. Entonces, no había posibilidad de poder cubrir todas esas invasiones. Eso es lo que causa de alguna manera la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que se dio en el año 476 después de Cristo, hasta el fin del Imperio Romano de Oriente, que se dio 1000 años después, aproximadamente, específicamente en el año 1453 después de Cristo, cuando los turcos otomanos toman el poder de Constantinopla. Vamos a ver, también vamos a llegar hasta ese punto, ¿no? Pues, de verdad, este curso de Historia Universal es muy general, ¿ya? En los siguientes años iré profundizando de acuerdo a cómo vaya avanzando, ¿ok? Los que están en sexto van a pasar a primero y vamos a ver con más detalles, ¿no? En este caso, ciertas culturas que yo aquí solamente les he hablado de manera muy ligera. Y los que se queden en sexto, vamos a también con algo más de profundidad estas culturas también. ¿Ok? Entonces, durante esta época se estableció en Europa una nueva formación, ¿ya? Tanto de manera económica como también política, llamada el feudalismo, ¿ok? Entonces, por eso que los historiadores hacen una división de la Edad Media, son 1000 años. Imagínense estudiar 1000 años de historia. Eso es lo que duró la Edad Media. No fue un chiquitito. Dime, Elizabeth. Profesor, ¿es historia del Perú o historia universal? Discúlpame, de verdad. Es historia. Es que lo que pasa es que no sé por qué me estoy confundiendo con historia del Perú con historia universal. Ya, disculpa. Por esta vez comenzamos con historia universal y terminamos con historia del Perú. Por esta vez. No, y bien. Me confundí no sé por qué me confundo, pero ya bueno. Ya, entonces, son 1000 años, ¿ya? Son 1000 años de historia universal. Entonces es difícil. Y hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Tenemos en general, tenemos en este caso una idea muy general de la historia de la Edad Media. Pero de la Edad Media hay contextos que todavía faltan estudiarse más para poderla comprender en todo su esplendor, ¿no? Ahora, en este caso, las etapas de la Edad Media fueron dos. Primero, la Alta Edad Media, que más o menos se proyecta entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo X, ¿ok? Esta se caracterizó
por el establecimiento de una serie de reinos bárbaros, ¿ya? O sea, los reinos bárbaros, una vez que cayó el Imperio Romano de Occidente, entran al Imperio Romano, o sea, lo invaden ya de manera real, oficial, ¿correcto? Entonces, durante esta etapa surgen varios señoríos feudales, o sea, pequeños puestos de gobierno, ¿ok? O sea, los reinos entran, entonces yo pongo mi gobierno aquí, mi gobierno acá, mi gobierno acullá, ¿ok? Esto es como resultado de una fragmentación del poder estatal que estaba centralizado en la integración del Imperio Carolingio, que vamos a ver a continuación quiénes fueron, ¿ok? En cuanto, o sea, porque o sea, hay una historia todavía, o sea, detrás de los bárbaros, o sea, no es que los bárbaros nacieron justo cuando empieza a caer el Imperio Romano de Occidente, no. Hay toda una historia todavía también detrás de ellos, ¿ok? Pero lo vamos a ir viendo luego de esta, a ver, Snyder, yo no te voy a pedir, no me voy a pasar toda la clase pidiéndote que te sientes bien, ¿ok? Por favor. A ver, entonces, eh, entonces como decíamos, es una etapa que se desarrolla más que todo pequeños señoríos, pequeñas fortalezas o pequeños gobiernos, ¿ok? No estaban unidos, cada uno tenía una forma de gestionarse de manera autónoma. En cuanto a la baja edad media, ya a la baja edad media, ¿ok? Fue entre los siglos 11 a 15 después de Cristo, ¿ok? Es un periodo más que todo de consolidación del sistema feudal que les había mencionado. Se realizan las llamadas cruzadas, ¿no? Que son en este caso guerras santas, ¿ok? Para recuperar territorio de Jerusalén por parte, en este caso, de los fieles católicos. El surgimiento del comercio, ok, se genera el comercio y la industria en esta etapa, pasa una crisis de estos pequeños señores feudales y se forman las primeras grandes naciones europeas. O sea, como vimos, empiezan las primeras, se forma en Europa el Imperio Romano de Occidente, ¿okay? Bueno, o mejor dicho, el Imperio Romano en general, se parte en dos, Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. Posteriormente cae el Imperio Romano de Occidente, se generan pequeños señores feudales, y una vez que estos pequeños señores feudales entran en crisis, en problemas, surgen las grandes monarquías que posiblemente ya lo veremos en los siguientes años. Dime, Fabricio. No se sabe, eso ya es un supuesto. Yo, o sea, no, en la historia podemos imaginar muchas situaciones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Imperio Romano no caía? Bueno, son situaciones que ya se prestan más a una interpretación. Elizabeth, ¿tenías alguna consulta? Sí, profesor, ¿puedo ir al baño? Puedes ir al baño. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No. Ya. Ok, entonces, más o menos esta es una división un poquito general de, en este caso, los reinos bárbaros. Primero los de origen germano, que están a tu lado izquierdo, ¿ok? Entre los cuales destacan los sajones, los normandos, los godos, los vándalos, entre otros, ¿ok? Ojo, no quiere decir que estos hayan nacido en las tierras que hoy son Alemania, no. Tuvieron un origen, pero se fueron, en este caso, se fueron alejando y gobernaron otras tierras, ¿ok? En cuanto a los de origen eslavo, ¿ok? O los eslavos son aquellos asentados más que todo en el oriente del lado europeo, o sea, más cercano a lo que corresponde, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, Rusia. Esto para que ustedes tengan una idea.
Ya, cuando hablamos en este caso de la Europa Oriental, ok, son países más cercanos a los que están más cercanos a Rusia, ¿no? Bueno, Polonia, Ucrania, Rumania, ok. Austria. No, Austria no, porque Austria es más es un dominio germano, ok, en ese tiempo. Es país, es país. Yo no te he dicho que no sea país. Ya, toda esta zona que se llama la zona de los Balcanes también es considerado parte de la Europa Oriental, ¿ok? Entonces, eh, todo lo que estaban asentados en el lado oriental, que está más a la derecha, ¿ok? Ya, o sea, más o menos podríamos decir, esta sería la división, ya, la que está en rosadito. Lo que está a mi izquierda es más considerado la Europa occidental y lo que está más a mi derecha es considerado la Europa oriental, ¿correcto? ¿Ya? Entonces es una imaginaria un poco arbitraria, ¿no? Pero para que se den una idea, ¿ya? Entonces, ahí se sentaron los del oriente de Europa, los serbios, los croatas, los eslovenos, entre otros. Y en este caso, otro grupo de llamados fínicos o tártaros mongoles, ¿no? Son más que todo poblaciones, también en este caso, de la parte más oriental de Europa, como en este caso también algunos reinos asiáticos, ¿no? Como los hunos, ¿no? Los búlgaros son más del lado oriental de Europa, ¿no? Los magiares también, los magiares son los que ahora los que están asentados en Hungría, ¿ok? Entonces, las causas de las invasiones bárbaras. En este caso, la crisis del Imperio Romano de Occidente, como hemos visto. La presión de los hunos sobre los germanos y los eslavos. Recuerden, ¿no? Los hunos, si bien es un imperio, en este caso, de origen asiático, ok, llevó, en este caso, zonas, o quería una expansión hacia Europa. Entonces, y tal fue la fuerza de los hunos que obligó a los romanos a unirse con reinos bárbaros como los francos o los visigodos para poder, en este caso, luchar contra ellos. El deseo de romanizarse, o sea, no crean que todas las culturas bárbaras, en este caso, odiaban a Roma, no, para nada. ¿No? Tenían una idea de asimilación o integración, ¿ok? Que no se dio más que todo por motivos ya religiosos, ya motivos más formales, pero sí había una intención de agregarse a ellos, ¿ok? Y la asimilación de fuerzas bárbaras al Imperio Romano. Estos se llamaron los federados. Ahora, los principales reinos, estos son los principales, ¿ya? No son todos los reinos bárbaros, ¿ok? Hemos visto ya anteriormente algunos. Francesca, dime. Profesor, ¿qué reino bárbaro se sentó en la península ibérica? En la península ibérica, justamente los que vamos a ver ahora, los visigodos. Ellos son los visigodos, ¿ya? De los jefes principales, por ejemplo, tenemos a Alarico, que participó en la batalla de Adrianópolis, donde vence al emperador Valente. Y en ese caso lideró el segundo saqueo de Roma. Ellos de Roma se dirigen hacia España, lo que en ese momento se llamaba Hispania, en donde fundan el reino visigodo de Tolosa, ¿ok? La capital la asentaron en la ciudad de Toledo. Otros reyes visigodos están bajo los Recaredo, que se convierte al cristianismo y en este caso conquista en el año 585 a los suevos. Recesvinto, que promulga el fuero juzgo, ¿no? Que es más que todo un código de leyes visigodas. Y Don Rodrigo, que en este caso lo principal de su gobierno fue que es derrotado, en este caso por los árabes, ¿no? Al mando de Tarik en la batalla de Guadalete. Con eso, de buena manera, inicia la invasión mora, ¿no? En el reino de España, que dura mucho tiempo. Luego vienen los vándalos. Otro grupo son los vándalos. Los vándalos, al mando de Genserico, son aquellos que desarrollan o perpetran el tercer saqueo a Roma.
y son conquistados tiempo después por el reino romano de Oriente, o sea, en ese tiempo llamado los bizantinos, ¿no? Ellos, en este caso, se dirigen a España, ¿ok? Fundan la ciudad de Andalucía, sin embargo, su capital, un ratito, pues, un ratito. Ya, entonces, su capital en este caso es la ciudad de Cartago, o sea, si bien ellos llegan a España, ¿no? Llegan a la península ibérica, pero sin embargo, y mantienen territorio en España, pero sin embargo en este caso fundan en este caso su capital en la ciudad de Cartago. Después del año, los hunos, al mando de Atila, ¿no? Fue de alguna manera un imperio que fue de los que de alguna manera realizó una expansión grande de territorio, ¿no? Llegaron hasta Europa, ¿ok? Lo principal sería la batalla de Chalons, ¿no? Llamado también los campos cataláunicos, en donde es vencido por romanos quienes estaban unidos a visigodos y francos, ¿no? Los osogodos, ¿ok? Al mando de Teodorico, en el año 493, destronan a Odoacro, ¿no? Y se corona en este caso Teodorico rey de Italia. Meroveo, ¿no? En el caso ya de los francos, ¿no? Empieza el ciclo con Meroveo, que es el primer rey franco. Clodoveo o Clovis funda lo que se conoció como la dinastía merovingia, se convierte al cristianismo, ¿no? Y en este caso se resaltan las victorias en Tolbiac y Boilé. Y finalmente los anglosajones, donde destaca su líder Egberto, ¿no? Que forma en este caso la heptarquía, que es en este caso la unión de 7 reinos, ¿no? O sea, el gobierno a 7 reinos. 3 de ellos anglosajones y 4 de ellos sajones, ¿no? Esto se desarrolló en el año o el siglo IX, ¿ok? También hay en este caso otras, una expansión musulmana, como les había mencionado, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el califato ortodoxo, o llamado también califato perfecto, entre los años 632 a 661. Los califatos vienen a ser los gobiernos árabes que suceden luego de, en este caso, la muerte de Mahoma. Entonces, los sucesores de Mahoma son los que van gobernando en califatos, y a estos estos líderes se llaman califas. En el caso del califato ortodoxo, su capital fue Medina. Entre sus principales califas está Abu Bakr, quien es el suegro de Mahoma, y se dio a sí mismo el título de sucesor del enviado de Dios, del cual terminó en este caso el término califa. Omar I se convirtió en el segundo califa en el año 634. Bajo su liderazgo tuvo la primera gran expansión del Islam fuera de Arabia, ¿no? Llegaron a Egipto, a Siria, a Irak y la parte norte de Mesopotamia. Todas estas zonas se convirtieron en territorios islámicos. Osman, el yerno de Mahoma y uno de los primeros conversos al islamismo, fue proclamado el tercer califa. Ya era anciano, ¿ok? Pero sin embargo continuó, o sea, le dio fuerza para continuar la política de expansión territorial de Omar. Osman protagonizó una gran rivalidad con los predicadores islámicos, ¿no? Al publicar un texto del Corán y ordenar la destrucción de todas las demás versiones existentes. Ali, primo y yerno de Mahoma, fue reconocido por tropas insurgentes que asesinaron a Osman, o sea, su antecesor. La rivalidad entre Ali y Muaywa, pariente de Osman, provocó la división del pueblo musulmán entre seguidores de Ali, que son los llamados chiíes o chiitas, y los denominados suníes, ¿ok? Actualmente estas dos etnias, ¿ya? Están ubicadas en territorios del Medio Oriente como Siria, como Irán o como Irak. Es más, ¿ok? Es más, estas dos etnias aún siguen enfrentadas en la actualidad, ¿ok?
El califato de Omeya, cuya capital fue Damasco. Entre los califas importantes están Muaywa, quien estabilizó a la comunidad musulmana tras el asesinato de Ali, fundando una nueva dinastía. La primera dinastía era más que todo de los parientes de Mahoma, como hemos visto. En esta segunda ya es Muaywa quien funda una nueva dinastía, ¿ok? Un nuevo califato. Entonces estableció el principio de la sucesión califal. Los califas omeyas se expandieron en gran medida en el imperio musulmán y crearon una burocracia capaz de administrarlo. Se extendieron hacia el este hasta las fronteras de la India y China, al oeste, al norte de África, hasta el océano Atlántico, ocupando la península ibérica, ¿no? La llamaban el Al-Andalus, excepto el norte cantábrico. E incluso incursionaron el reino de los francos, donde fueron detenidos por Carlos Martel, que vamos a estudiar también a Carlos Martel, en la batalla de Poitiers en el año 732. El califato de Abbasí, cuya capital fue Bagdad. De califas importantes tenemos a Abu al-Abbas, que inició la hegemonía abbasí en el año 750 y se prolongó durante 5 siglos, o sea, 500 años. Los abbasíes se convirtieron en grandes mecenas del conocimiento y estimularon en este caso el cumplimiento de la disciplina religiosa. Además, desarrollaron en gran medida el comercio. En esta época, el imperio islámico, en este caso, alcanzó su máximo auge, ¿no? De alguna manera se puede ver de que cuando hay un desarrollo del conocimiento, los imperios suelen crecer mucho. Harun al-Rashid en el siglo VIII, Abdullah al-Manun en el siglo IX. En este periodo se dio el auge de la filosofía, medicina, matemáticas y otras ciencias. Asimilaron y desarrollaron el conocimiento y la sabiduría de las culturas anteriores y circundantes. Promovieron la traducción de obras griegas, ¿no? Como las de Aristóteles, Platón, Euclides, Galeno, entre otros. Mantuvieron con Occidente intercambio de embajadores, por ejemplo, con el emperador Carlomagno, que es del Imperio Carolingio. El sistema de numeración arábica, aunque se originó en la India, fue adoptado por la civilización islámica, o sea, los números que conocemos actualmente, quienes también la transmitieron al Occidente, donde fue utilizado de manera académica. A finales del siglo IX, los califas abbasíes empezaron a delegar responsabilidades administrativas a ministros y otros funcionarios del gobierno, perdiendo así el control sobre sus guardias personales en Bagdad. A medida que disimula su poder político y personal, los califas le dieron mayor importancia a su papel protector como protectores de la fe. La fragmentación política del califato condujo al surgimiento de muchas cortes y centros de poder locales, estableciéndose califatos autónomos. O sea, tal vez el error político de los califas, de los últimos califas, fue delegar, en este caso, de una manera muy libre, ¿no? A estos pequeños funcionarios. Estos pequeños funcionarios empiezan de alguna manera a tener prerrogativas, o sea, poder de decisión sin tener que ¿cómo se llama? Sin dar cuentas al califa. Entonces, eso fue un poco fragmentando de manera política el califato, ¿ok? La fragmentación condujo al surgimiento de muchas cortes y centros locales, ¿no? También se fomentó el desarrollo de la ciencia y la filosofía, así como la prosa y el arte. En el año 1055, los turcos selyúcidas, que eran suníes, tomaron Bagdad y la libertad de acción de los califas abbasíes quedó muy limitada. Durante la época del dominio ejercido por el imperio mongol en la mayor parte del Oriente Próximo. Finalizó la línea califal en el año 1258. ¿Ok? En unos segundos voy a dar el nuevo enlace para poder entrar a la clase de Historia del Perú y hablar un poquito más de esto último para que no quede ninguna duda. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos.